Ella no podía creer lo que acababa de suceder. Cuando tenía ya el oro en sus manos, tuvo que repetir el salto. Los jueces le dijeron que había realizado una falta en su carrera y su salto no valía. Solo le quedaban 2 intentos. Entonces realizó el segundo y falló. Aún estaba afectada por la decisión de los jueces. Estuvo a punto de retirarse por la injusticia, pero su entrenador le dijo que le quedaba un salto más y podía lograrlo. Entonces decidió intentarlo y confiar en ella. Y esto fue lo que pasó. Logró su sueño, a pesar de que todos se reían de ella cuando hacía este baile, pero nadie sabe el secreto que hay detrás de él. Lo empezó a hacer desde niña para dedicárselo a su padre, quien le acompañó toda la vida a sus competiciones, aunque nunca pudo dedicarle una victoria. Cuando parecía que iba a ganar su primera medalla en París, sufrió una brutal caída que le provocó una grave lesión. Estuvo meses apartada y lo único en lo que pensaba era en ganar por su padre. Cuando volvió tenía el campeonato de Australia, llevaba mucho tiempo preparándolo y por fin, cuando nadie confiaba en ella, logró dedicarle la victoria a su padre. Ella no podía creer lo que acababa de suceder. Cuando tenía ya el oro en sus manos, tuvo que repetir el salto. Los jueces le dijeron que había realizado una falta en su carrera y su salto no valía. Solo le quedaban 2 intentos. Entonces realizó el segundo, falló. Aún estaba afectada por la decisión de los jueces. Estuvo a punto de retirarse por la injusticia, pero su entrenador le dijo que aún le quedaba un salto más y podía lograrlo. Entonces decidió intentarlo y confiar en ella. Y esto fue lo que pasó. Alerica, l'ultimo salto per la campionessa azzurra. Vicino al límite. Logró su sueño a pesar de que le mintieron. Su propio entrenador le dijo que con 19 años era imposible ganar una medalla en la final del campeonato del mundo. Para demostrarle que se equivocaba, la ucraniana Yulia Levchenko tenía que hacer lo imposible, saltar una altura que nunca antes había alcanzado. Pero ese día decidió creer en ella misma, aunque nadie la apoyara, sabía de lo que era capaz. Y lo hizo. Destrozó su récord personal, se colgó la plata y le enseñó al mundo que la duda de otros es tu mayor combustible. Esta chica tenía el mayor reto de su vida. Si lograba realizar bien el siguiente salto, conseguiría su sueño de ir al Mundial de Atletismo. Había luchado mucho para llegar hasta ahí. Meses atrás sufrió una grave lesión que casi termina con su carrera. Pero ella decidió volver aún más fuerte que antes. Y entonces pasó esto. Lucha por tus sueños y los acabarás logrando. Ella está pasando el peor momento de su vida. Acababa de fallar sus 2 saltos y solo le quedaba una oportunidad. Si no lo lograba, quedaría expulsada del equipo nacional. En su último campeonato, sufrió una grave lesión que la tuvo mucho tiempo apartada de la competición y no podía dejar de pensar en ese momento. Pero decidió dejar el pasado y confiar en ella. Y esto fue lo que pasó. Logró olvidar que esta saltadora cometió el mayor error de su vida. Cuando se disponía a hacer su último salto para clasificarse para el mundial con su país, estaba llena de confianza. Se había esforzado mucho para este momento, pero cuando realizó su salto, tuvo un fallo muy grave. Los jueces que estaban en la parte lateral de la piscina dijeron que fue un salto perfecto, pero el juez que estaba de frente vio su fatal error. Hizo un salto ladeado en lugar de recto, por lo que le pusieron un 0 y fue expulsada del equipo nacional. Esta atleta está muy asustada. Tiene que hacer su ejercicio, pero no es capaz. En la última competición sufrió una grave lesión y eso le frena, pero finalmente supera sus miedos y pasa esto. Esta corredora está a punto de conocer la decisión más importante de su vida. Acababa de realizar la prueba de 200 metros femenina, una carrera muy disputada donde ella no estaba entre las favoritas, pero no perdió la esperanza hasta el final. Dio todo lo que tenía dentro, pero la llegada fue muy ajustada. Vivió un momento muy difícil, esperando la decisión de los jueces. Pero entonces pasó esto. Se proclamó plata mundial contra todo pronóstico. Nadie confiaba en que lo conseguiría, pero ella siempre supo que era capaz de lograrlo. Aseguraron que su trayectoria concluyó tras dar positivo por sustancias prohibidas. Dejó atrás su marca nacional y su pase olímpico para enfrentar la inhabilitación y la derrota. Ella habló compitiendo. Un año más tarde se consagró como la mejor del mundo. En la cita olímpica de París alcanzó el metal dorado para Estados Unidos en los relevos, superando a Jamaica. En este 2025 repite el éxito. Tramo final, la grada ovacionando y un triunfo contundente. ¿Acabada? La pista es honesta. ¿Qué piensas tú? Esta saltadora tenía una única oportunidad. Cuando se enfrentaba a su último salto, toda su vida estaba en juego. O lo lograba, o sería uno de los días más tristes de su vida. Llevaba años entrenando para este momento, pero no había en juego una medalla. Era algo mucho más importante. Entonces fue a por su último salto. Y lo logró. Ganó el trofeo más importante de todos. Hacer feliz a su padre, quien estaba en la grada tras salir del hospital. ¿Sabes por qué reaccionó así esta atleta? Acababan de anularle un salto sin motivo. Y solo le queda una oportunidad. Habló con los jueces, pero estos no la escucharon.
aprobaron. Sin embargo, esto la motivó para dedicarles la victoria. Hizo un gran salto, pero los jueces volvieron a revisarlo. Si esta vez no tocó la línea, sería la campeona. Y finalmente ganó la competición, demostrando que esta chica acaba de lograr el sueño de su vida. Cuando se enfrentaba al salto más importante de su carrera, estaba llena de dudas y miedo. Se jugaba el campeonato nacional. Justo hacía un año falló en el salto decisivo, pero esta vez decidió confiar en ella y logró el sueño que deseaba desde niña. Estaba pasando el peor momento de su vida. Sus entrenadores la excluyeron del equipo y le dijeron que no llegaría a nada. Ella, en lugar de rendirse, decidió entrenar, mejorar cada día y se prometió que volvería más fuerte que nunca. Fue entonces cuando la vida le dio otra oportunidad. Tras una lesión de una compañera, la seleccionaron de nuevo y se enfrentaba al campeonato más importante de su vida. Quería demostrar a sus entrenadores que se equivocaron y logró hacer el mejor tiempo de su equipo, logrando así la medalla de bronce, enseñando al mundo que nunca hay que rendirse. Ella no podía creer lo que acababa de suceder. Había sido excluida del equipo nacional por su imagen de chica mala tatuada. Ella, en lugar de hundirse, siguió luchando por su sueño. Le dieron una oportunidad y quería demostrarles de lo que era capaz pese a sus tatuajes. Ese día tenía la carrera más importante de su vida. La entrada fue ajustada y tuvo que esperar la decisión de los jueces, pero logró demostrarles de lo que era capaz pese a que Muchos afirmaban que estaba acabada cuando esta patinadora sufrió una lesión que parecía el final. Aseguraron que era imposible que recuperara su nivel, pero ella, en vez de rendirse, optó por entrenar y sanar. Retornó a sus raíces para enfrentar el desafío más crucial de su trayectoria, el mundial. Todas las miradas aguardaban su derrota, y fue entonces cuando acreditó ante el mundo que no solo había regresado, sino que se coronó campeona global cuando nadie confiaba y... Ella acaba de sufrir una gran injusticia. Los jueces le habían anulado su anterior salto, sin cometer ninguna infracción. Estaba muy enfadada y solo le quedaba una oportunidad. Si lo lograba sería campeona olímpica. Entonces, decidió olvidar la gran injusticia que acababa de sufrir y confiar en ella. Y esto fue lo que pasó. No podía olvidar que la saltadora cometió el mayor error de su vida. Tenía una única oportunidad para clasificarse para el mundial y cometió un error muy grave. ¿Has podido verlo? En el momento del salto, mueve su pierna hacia el extremo en lugar de hacerlo en línea recta. Esto hizo que perdiera potencia en el salto y que no se clasificara para el mundial. Fue el fin de su carrera. Acababa de sufrir una grave lesión. Su entrenador trató de tranquilizarla, pero tras este salto sintió un fuerte dolor que le impedía seguir compitiendo. Entonces, tuvo que apartarse de las pistas, volver al gimnasio para recuperarse bien, ya que en unas semanas tenía la competición más importante de su vida. El día de la competición estaba muy nerviosa y había fallado sus 2 primeros saltos. Solo le quedaba un intento. No podía dejar de pensar en la lesión, que la tuvo apartada de las pistas durante más de un mes. Pero entonces decidió dejar los miedos a un lado. Y esto fue lo que pasó. Consiguió hacer un salto increíble y ganó la medalla de bronce. No dejes que nada te pare y lograrás lo que te propongas. Le dijeron que con ese físico jamás podría lograr nada en el deporte de élite. Desde pequeña todos se burlaban de ella. Era corredora y debido a problemas de rodilla tuvo que cambiar de deporte. En rehabilitación empezó con el ciclismo y poco a poco pasó de ser su salvación a ser su pasión. Sus entrenadores empezaron a ver su talento para el ciclismo de pista gracias a sus cualidades físicas. Se vengó de los que se burlaban de su físico, convirtiéndose en campeona olímpica. ¿La conocías? Ella sufrió una gran injusticia. Sus entrenadores la despreciaron diciendo que solo servía para ser modelo. En los Juegos de Tokio la apartaron del equipo y Alika, en lugar de rendirse, entrenó más que nunca, menos selfies y más series. Cuando nadie creía en ella, el nuevo seleccionador alemán le dio la oportunidad y ella la aprovechó. Realizó una carrera perfecta. La entrada fue ajustada y tuvieron que esperar la decisión de los jueces. Y finalmente fueron las campeonas. Y gracias a ella se clasificaron para los Juegos Olímpicos de París. Cuando te desprecien, demuéstrales que puedes. Todo el mundo quedó confundido cuando estas dos rivales se pusieron a hablar en medio de la final, porque durante la final femenina del Mundial de 2023 todos pensaban que Katie Moon ganaría con facilidad, pero ese año tuvo una rival inesperada, la australiana Nina Kennedy, llegando a la final junto a ella e igualando todos los saltos de la americana. Después de varios intentos y las dos logrando batir los listones con facilidad, todos pensaron que irían a las rondas de desempate. Sin embargo, algo inesperado sucedió. Las dos saltadoras se pusieron a hablar y decidieron no ir al desempate, compartir la medalla de plata. Esta velocista no tiene rival, y ella lo sabe. Mira cómo Sha'Carri Richardson arrasa a todas. Now away first time. Can Shelly-Ann Fraser-Pryce deliver? She's got a good start, but watch Shericka Jackson. Oh, on the near side. It's an incredible performance from Sha'Carri Richardson. Her first global final. Estuvo a punto de no volver a andar. Hace exactamente un año. Ella no sabía si volvería a caminar tras romperse los ligamentos en esta misma pista. Pero hoy ha vuelto para reclamar lo que el destino intentó quitarle. Mira sus ojos porque no está corriendo por una medalla, sino para demostrarle a cada doctor que se equivocó con ella. El dolor es temporal, pero este regreso es para siempre por eso. Esta saltadora acaba de sufrir una gran injusticia. Le acaban de anular un salto de manera
manera injusta y solo le queda un salto más. O lo logra o no irá a los Juegos Olímpicos. Sus entrenadores le dicen que confíe en ella, que saben de lo que es capaz. Y esto fue lo que pasó. Logró clasificarse a pesar de que Casi pierde la vida en este salto y ahora el mundo la obliga a repetirlo frente a miles de personas. Mírala temblar, porque ese no es un simple miedo, es el trauma de una lesión brutal que casi termina con su carrera. Fíjate en el segundo exacto donde su mirada cambia, porque en ese instante ella decide que el miedo ya no tiene poder sobre su destino. El secreto de su fuerza es la razón por la que ella jamás... Imagínate sufrir una grave lesión pocas semanas antes de la prueba más importante de tu vida. Cuando estaba en el mejor momento de su carrera, esta saltadora tuvo una rotura muscular que le impedía seguir compitiendo. Pero en lugar de rendirse, le dijo a los médicos que lo intentaría. Dejó el dolor a un lado y esto fue lo que pasó. Lo logró pese a que ella cometió el mayor error de su vida. Cuando se enfrentaba a su último salto, no sabía que en realidad podría haber puesto el listón más alto, ya que le sobró casi medio metro al pasar por él. De haberlo hecho, tendría el récord histórico en salto con pértiga y se hubiera convertido en una leyenda. ¿Tú te hubieras arriesgado o prefieres asegurar? En esta final de velocistas por relevos, todo el mundo dijo que Estados Unidos no tenía nada que hacer, ya que su última corredora era Sha'Carri Richardson. Los medios y las redes sociales afirmaban que estaba acabada. La policía la detuvo por cometer un delito, y sus últimos resultados no estaban siendo buenos, pero ella siempre confió en su talento, y entonces pasó esto. Gina Asher-Smith baton in hand, trying to end. Sha'Carri Richardson last to go for Hazard for Great Britain. That one wasn't so good. So the United States are away, and then Germany are closing very, very quickly. It's going to be United States, Jamaica and Germany. No medal for Great Britain. Confía en ti mismo, aunque los demás no crean en ti. Esta corredora está muy preocupada. Todo su futuro se juega en la siguiente carrera. Tiene mucho miedo. En su última competición, sufrió una lesión que le hizo quedar la última, y esto le había afectado mucho. Le costó mucho tiempo recuperarse. Incluso tuvo que apartarse de las pistas para olvidar lo que pasó. Pero en esta carrera estaba todo en juego. Si la ganaba, podía volver a ir con su país a las Olimpiadas. Ella estaba preparada y sabía que podía lograrlo. Así que salió de manera perfecta y finalmente ganó la carrera. Logró su sueño de ir a las Olimpiadas. Cuando esta velocista estaba a punto de ganar la final, ocurrió lo peor. En el último tramo de los relevos femeninos, a esta corredora le costaba mantener el ritmo y ambas peleaban por la victoria, sin imaginar que todo terminaría con un desenlace dramático. La atleta que iba en primer lugar fue descalificada por soltar el testigo en el último momento y le entregó el triunfo a su rival. ¿Conocías esta norma? Ella estaba pasando el peor momento de su carrera. Todos decían que no valía para el tenis y que tenía que volver a su carrera de modelo. Afirmaban que su saque era malísimo. Llegó a cometer 20 dobles faltas en un partido y era incapaz de controlar su rabia. Ella, en lugar de escucharlos, decidió entrenar, mejorar sus fallos y controlar su rabia. Entonces, un año después del peor momento de su vida, llegó a Australia. Allí hizo el mejor torneo de su carrera y no solo ganó ese año, sino que consiguió la victoria también al año siguiente. Sabalenka silenció a sus críticos, convirtiéndose en la número 1 del mundo. Esta jugadora odia a su entrenador. Mientras él daba la charla en el descanso, ella no podía dejar de mirarle con odio e ignorar las explicaciones sobre el partido que está dando. Todo sucedió cuando fue cambiada tras cometer un fallo. No se lo perdonó. Por eso se comporta de manera antideportiva. ¿Tú qué opinas? Le dijeron que estaba acabada, que se dedicara a hacer anuncios de televisión. Sufrió una grave lesión que necesitó 3 cirugías, que con Simone Biles delante, ella jamás reinaría. Rebecca no habló, entrenó en silencio y tras meses de larga recuperación, tenía el mejor escenario posible para volver. París, compite en todo, aguanta la presión y en la final de suelo hace el mejor ejercicio de la historia y logra el oro olímpico. De no volverá a competir, a ser la mejor del mundo. ¿Qué te parece su historia? Había sufrido una gran injusticia. Los jueces le anularon un salto perfecto de manera injusta. Ella estaba muy enfadada, pero sabía que podía volver a hacerlo. Entrenó duro para estar en este campeonato. Entonces decidió olvidar la injusticia. Y pasó esto. Logró hacerlo pese a que... Este es el mayor error que cometió el equipo de Estados Unidos de relevos, pero lo que pasó a continuación nadie lo esperaba.
Esta atleta está pasando el peor momento de su vida. Cuando se encontraba a escasos metros de ganar los Juegos Olímpicos, todo se vino abajo. Sufrió una lesión en su pierna que le impidió llegar a la meta. Tenía la gloria en sus manos, pero todo se derrumbó. Pero decidió no hundirse y la vida le dio otra oportunidad. Meses después, en el Mundial de Atletismo, todos dudaban de ella, pero demostró al mundo que se había levantado más fuerte del duro golpe, convirtiéndose en la campeona mundial. Ella tenía mucho miedo. Se jugaba todo su futuro en su siguiente salto. No le quedaban más oportunidades. Había estado lesionada, lo que le alejó de la competición cuando estaba en su mejor momento. Estuvo desaparecida entrenando duro en el gimnasio durante mucho tiempo. Incluso tuvo que enviar un mensaje a sus seguidores para tranquilizarlos. Y cuando tenía que enfrentarse a su último salto, recordó todos los sacrificios que había hecho para estar ahí. Y entonces pasó esto. Logró volver más fuerte que nunca, conseguir su sueño de ir a sus primeros mundiales de atletismo. Estaba a punto de alcanzar la gloria, pero se cayó. Fue el peor momento de su vida. Cuando Sifan Hassan estaba a punto de ganar la medalla de oro en el mundial de atletismo, a escasos metros de la línea de meta, sufrió una caída que le hizo quedarse fuera de las medallas, pero decidió no hundirse y levantarse aún más fuerte. Volvió a sus orígenes, a entrenar más que nunca, y la vida le dio otra oportunidad en los Juegos Olímpicos de París. En la maratón, la carrera se encontraba muy ajustada, pero ese día decidió que no iba a caer, sino que se iba a proclamar campeona y demostrar al mundo que las caídas te hacen más fuerte. Esta corredora está pasando el peor momento de su vida. Mientras competía en la final de los 200 metros femeninos, ella no estaba entre las favoritas y nadie confiaba en ella, pero ese día corrió como nunca antes, ya que le había prometido a su madre enferma que lograría una medalla. La llegada fue muy ajustada y tuvo que esperar el resultado de los árbitros. Finalmente, logró la medalla de plata y cumplió la promesa que le hizo a su madre. Ella no podía creer lo que acababa de suceder. Cuando estaba a punto de ganar el campeonato para ir con su selección a los mundiales, recordó la lesión que tuvo y no saltó. Había estado meses recuperándose para ese momento, pero tenía miedo de que le volviera a suceder. No podía dejar de pensar en ello. O lo lograba o no irá a los siguientes mundiales. Pero entonces decidió confiar en ella y olvidar sus miedos. Y esto fue lo que pasó. Logró su sueño y dejó sus miedos atrás. Estaba pasando el peor momento de su vida. En su última carrera, la descalificaron de manera injusta. Fue expulsada porque los jueces la acusaron de haber empujado a otra atleta. Su sueño se convirtió en una pesadilla. Todo el mundo dijo que era el fin de su carrera y los haters empezaron a atacarla en redes sociales. Pero ella les respondió en silencio. Entrenó más que nunca, obsesionada con volver. Y con una carrera legendaria, se coronó campeona y silenció a todos los que la humillaron. Hay momentos donde dejas de ser un hombre para convertirte en historia. Armand Duplantis no solo corre hacia una colchoneta, corre hacia lo imposible. Con un salto de 6,17 metros que desafía las leyes de la física, el mundo entero enmudeció mientras él flotaba sobre el listón. Pero fíjate bien, al caer, no busca las cámaras ni los trofeos. Su primer instinto es saltar a la grada para fundirse en un abrazo con su madre. Siempre será su mayor orgullo. Acaba de recibir la noticia más increíble de su vida. Justo tras ganar la competencia de baile de su colegio, no sospechaba quién la observaba desde las gradas. Pasó años en la guerra, pero hoy su padre regresó a casa y le juró que nunca más se separarían. Ella sufrió una gran injusticia. Todos decían que estaba acabada. Tras el error que cometió en la final de los Juegos Asiáticos, la prensa y los fans dijeron que esto era el fin de su carrera. Ella estuvo muy afectada, pero en lugar de esconderse tras el grave error, decidió entrenar, prepararse más que nunca, para volver y demostrarle a todos quién era. En su siguiente campeonato, todas las miradas estaban puestas en ella, pero hizo su tradicional saludo y demostró al mundo que había vuelto más fuerte que nunca, convirtiéndose en la campeona de Asia. Le acababan de dar la peor noticia posible. Tenía una grave lesión y no podría ir al Mundial de Atletismo, pero ella, en lugar de aceptarlo, dijo que iría de cualquier forma. Entonces decidió que participaría y saltaría con su pierna menos buena. Empezó a aprender como cuando era una niña. Ella estaba dispuesta a lograrlo pese a las dificultades. Entonces llegó el Mundial y nadie confiaba en ella. Pero esto fue lo que pasó. Logró hacer el mejor salto del mundial pese a que le echaron de su país. Sus entrenadores en Cuba le dijeron que no valía para el voleibol, pero decidió no hundirse y luchar por su sueño. Cambió de vida, se fue a Turquía y allí vieron su talento. Se convirtió rápidamente en una de las estrellas de la selección turca. Logró clasificarse para la final del mundial y ahí decidió mandar un mensaje a sus antiguos entrenadores, convirtiéndose en campeona mundial y mejor jugadora del torneo. Pasó de "no sirves para el vóley" a
convertirse en la mejor del mundo. ¿Quién se atreve a dudar ahora? Le dijeron que nunca lo conseguiría, que con ese cuerpo no estaba hecha para este deporte. Ella decidió no escucharles y perseguir su sueño. Estaba realizando la mejor carrera de su vida. Iba primera con mucha ventaja sobre la segunda. En unos metros podía ser la campeona y callar a sus críticos, pero no se imaginaba que todo estaba a punto de terminar. En esta fatídica curva perdió el control trasero, lo que le hizo que se desequilibrara y perder mucho tiempo. Finalmente no logró la medalla. Y además, pocos saben que a esta deportista le hicieron su propia Barbie. Ewa Swoboda ha estado en los titulares desde que era una adolescente, batiendo el récord mundial junior de 60 metros con solo 17 años y convirtiéndose rápidamente en un icono nacional. Pero no se detuvo ahí. Ewa subió de nivel para dominar el escenario mundial, ganando el oro en el Campeonato Europeo de Pista Cubierta y consiguiendo 2 platas en los mundiales de pista cubierta y campeonatos europeos en 2024. En los Juegos Olímpicos de París se hizo viral por su divertido saludo con ambas manos a la cámara antes de su carrera, ganándose al instante a los aficionados de todo el mundo. Fuera de la pista, deslumbra tanto como en ella. Y además,